Bé, bon dia a tothom. Bon dia, Cristina Fallaràs. Bon dia. Benvinguda a les Franqueses. Igualment. Un plaer Moltes tenir-te aquí. gràcies. Teníem moltes ganes de tenir-te entre nosaltres. Com sabeu, l'Ajuntament de les Franqueses organitza cada 11 de setembre un acte per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. I aquest any, com els que heu vingut tots els 11 de setembre a l'Ajuntament, hem fet un canvi de format i hem volgut fer un format una mica diferent, tipus tertúlia, i que es pugui convertir en un espai de reflexió amb persones intel·lectuals o que ens puguin donar el seu punt de vista sobre temes emergents que puguin ser d'actualitat. I hem cregut que la millor manera de començar aquest nou espai era convidant a la Cristina Fallaràs. Actualment, Cristina Fallaràs és periodista i escriptora, suposo que molts de vosaltres ja la coneixeu. A televisió la podeu veure a espais amb tertúlies a Televisió Espanyola, a 4 o a TV3. I com a escriptora també té la seva trajectòria amb diferents publicacions, com ara Ruptures, Honrarás a tu padre y a tu madre, d'Editorial Anagrama, i l'última, que és La Loca, de l'any 2022. Fallaràs també és molt coneguda per la seva defensa del dret de les dones i la recuperació de la memòria històrica, i l'any 2018 va iniciar una iniciativa, va impulsar l'etiqueta Cuéntalo, no sé si aquesta història us sona, on ella convidava a totes les persones, dones que haguessin patit agressions sexuals, a publicar a través de les xarxes les seves experiències. Si no m'equivoco, Cristina, em sembla que en els primers 10 dies vas tenir 3.000 persones, dones de 60 països diferents. 3 milions. 3 milions, perdona. Ja sabia jo que... Perquè era una xifra... Sí, no, és que és una xifra espectacular, realment. 3 milions en 10 dies. Exacte. De 60 països diferents que van explicar la seva història. Però ara l'actualitat també ve marcada perquè arran d'aquest petó forçat de Luis Rubiales a la jugadora de futbol Jennifer... Que ha dimitit. Ha dimitit, ahir justament va anunciar que havia dimitit. Doncs ella ha fet una mica una altra iniciativa del tipus de Cuéntalo, però aquesta vegada amb una altra etiqueta, que en aquest cas es diu Se acabó. I realment ahir vaig veure que la Cristina feia una publicació amb la dimissió de Luis Rubiales en què deia ara sí, se acabó. Però no s'acaba, perquè realment, si seguiu el seu compte d'Instagram, jo especialment segueixo el d'Instagram, veus com cada minut gairebé ella va penjant una història que li arriba, i realment et deixa com molt consternada com hi pot haver tantes i tantes històries d'agressions. Cristina, explica'ns una mica quantes històries has rebut des que vas començar aquest Se acabó fins ara. Primer, moltes gràcies, agrair a l'equip de govern i a les Franqueses del Vallès haver-me portat, i em disculpareu però parlaré en castellà perquè no sé parlar català molt bé i em fa una mica de vergonya fer-ho malament. Però no com per parlar tota l'estona. I especialment per invitar-me a la Diada. Pensava, de què parlaré avui? Sé de què parlaré, però com explicar-ho? Parlaré del silenci i de com trencar el silenci ens fa diferents. Com persones, com país, com societat, com democràcia. Y yendo al tema que me preguntas, es que ayer estuve hasta las 2 de la mañana colgando testimonios de mujeres en Internet. Cuando Luis Rubiales primero forzó un beso a la deportista Jenny Hermoso, a la futbolista Jenny Hermoso, el mundo entero se quedó pasmado, porque en Cataluña, en España, nos quedamos pasmadas y pasmados, pero es que la prensa, como yo había sacado Cuéntalo en 2018, que fue un movimiento que recogió el mundo entero, a mí de repente me llamaron las periodistas que me habían entrevistado entonces de la CNN, del New York Times, del Guardian inglés, de Le Figaro. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero cómo? ¿Qué está pasando? Y claro, yo que soy republicana radical, pero radical hasta las trancas, de repente pensé, pues ahora me voy a alegrar de que esté ahí la reina, porque la Casa Real reaccionó. Y ahí empezó a torcerse las cosas a este señor. Y todos nos sentimos un poco... Pero creo que el paso siguiente, y el que de verdad revolucionó la sociedad, y sobre todo a las mujeres,
que hemos sido víctimas de violencia machista, que somos todas, fue el discurso posterior de Luis Rubiales. Cuando dijo, ella me acercó su cuerpo, ella me dio su cuerpo, que de repente yo estaba oyéndolo y primero cuando empezó a hablar pensé, caray, si lo hubiéramos diseñado las feministas radicales como yo no nos habría salido mejor. Porque este tío está como con un discurso hecho de broma, como para un teatro, de tan machista. Pero a medida que hablaba, empecé a encontrarme mal físicamente. Físicamente de verdad. Empecé a sentir como una molestia de estómago, como náuseas, y le escribí a una amiga, periodista también, y digo, tía, me estoy poniendo mala. Estás escuchando a Rubiales y me dice, me está pasando lo mismo. De repente, un montón de mujeres, cuando él dijo, no dimito, no dimito, no dimito, nos acordamos de aquel jefe, de aquel médico, de aquel profesor, de aquel entrenador, de aquel imbécil en un autobús, del de la playa, del de la discoteca, del abuelo, del primo. Nos acordamos y en ese no dimito era, hombre, no, es que esto no puede quedar impune. Es decir, si ya se ha dado el paso, no, esto no puede tener una vuelta atrás. Y escribí un artículo. Cuando yo estaba en el periódico El Mundo, en Cataluña, yo fui jefa de redacción del Mundo. Ahí es nada, pichona. Yo he hecho de todo en esta vida. Pero trabajar con Pedro J. Ramírez era para nota. Trabajar con Pedro J. Ramírez en aquella época, siendo yo marxista, republicana y feminista radical. Y joven, que ahora ya no. Ahora tengo otro temple, entonces tenía un genio de 1000 demonios. Entonces, de repente me llamó el fotógrafo de El Mundo y me dijo, el jefe de fotografía, y me dijo, mira, Cristina, ya está bien lo que estás haciendo, es una vergüenza, pero claro, en mi caso, soy tu amigo, yo tengo mujer e hijos. Y le dije, mira, no tengo ni idea de lo que me estás contando. Pues sí, porque claro, porque cómo se te ocurre hacer esto. Y digo, mira, Oriol, es que no sé de qué me estás hablando, en serio. Y me dice lo de la lista. ¿Qué lista? Corría una lista, yo acababa de entrar de jefa de redacción, era muy joven, ellos estaban en contra de que yo entrara en general, y en particular la sección de deportes, que era una sección muy burra. Deportes y ultraderecha juntos es mucho juntar. Y habían hecho una lista en la cual estaban todos los hombres de la redacción, desde el director hasta el bedel de la puerta, pasando por todos los redactores, los fotógrafos, los maquetadores, donde, que supuestamente la había hecho yo, donde decía qué día me los había tirado, puntuaba cómo se manejaban en la cama y describía su pene. Yo lo había notado en la última semana que la gente me miraba mal en la redacción, pero pensé que, bueno, pues si eres jefa deben mirar así, no sé. Aquello fue brutal. Aquello fue brutal porque me di cuenta de que, me enteré que había salido de la sección de deportes esa basura. Pero me di cuenta sobre todo que se la creían. Es decir, que la gente de la redacción, estoy hablando de 1998-99, o sea, el Pleistoceno. Pero en aquel entonces las cosas eran diferentes. Yo ni me planteé decir, eso es mentira. Yo ni me planteé ir al director y decir, me está pasando esto. Primero porque me habría dicho, oye, te las arreglas sola o no seas tan guarra. Y segundo porque cabía la posibilidad de que no me creyera y me dijera, pero a ver, demuéstrame que no te los has tirado. ¿Sabes? Ese tipo de basura. Yo lo conté esto en un artículo en cuanto pasó lo de Rubiales para describir mi sensación. Porque afloraban en mí unos recuerdos que me hacían daño. Y entonces, de repente, al día siguiente me llegaron 2 o 3 mensajes. Yo tengo una cuenta en la red que se llama Instagram, porque la de Twitter la cerré porque me amenazaban de muerte y amenazaban de muerte a mis hijos y a mi madre y fue una cosa aterradora. Empezaban a llegarme mensajes,
oye, a mí también me pasó eso que cuentas, pero, y me contaba una mujer cómo le había pasado en unas industrias cárnicas y otra cómo le había pasado en el colegio. Y pensé, bueno, voy a publicar lo que cuentan, quitando la identidad, porque entiendo que ellas no lo han publicado por sí mismas porque no quieren que se sepa, pero quito la identidad y la publico. El primer día tuve una docena de relatos que dije, ¡caray! ¡Qué barbaridad! Quiero decir, a mí solo me escriben o para insultarme o para decirme qué guapa eres, pero no para contarme sus vidas. Y eran narraciones aterradoras. Si os parece, porque seguro que hay gente que no conoce y no las ha leído, os leo las 4 últimas que he colgado. Estaba hasta las 2 de la mañana otra vez colgando, porque me siento obligada por decencia a hacer caso a todas las mujeres que me escriben, que ya son miles en 2 setmanes, i solo a mi cuentita, no és que... Mirad. A mi, Cristina, una de les coses que més m'ha cridat l'atenció de tots els testimonis que penges és la mà de persones que parlen d'abusos en l'àmbit familiar. O sigui, de cada 10 que penges, igual 8 són en l'àmbit familiar. La mayoría de cuando eran niñas. Sí. Mira, a ver. Leyendo lo que has compartido, he visto varios casos de niñitas a las que aupaban agarrándoles justo con las manos en medio de sus genitales. Y acabo de recordar que a mí eso mismo me lo hacía alguien. No recuerdo quién, pero tengo memoria no tengo memoria de que fuera alguien ajeno a la familia. Un hombre me violó 2 veces seguidas cuando tenía unos 26 años. Me estiraba del pelo y me llamaba puta. Yo lloraba y le pedía que parara, pero no lo hizo. Se levantó para lavarse tras llegar a la primera vez y yo quedé petrificada en la cama. Volvió y lo hizo de nuevo. No me atreví a decir nada. Otra. Hace años iba en la parte de atrás de un coche con varios amigos cuando uno de ellos comenzó a meter su mano por dentro de mi pantalón. Otra. Cristina, con 10 años sufrí una agresión sexual por parte del profesor de orientación de montaña extraescolares. Bla, bla. Otra. Hola, Cristina, hace unos años, aproximadamente 25, fui al médico por una... Otro día, sin ir más lejos, un hombre adulto familiar a una niña de 10 años le dijo, vaya culito se te está poniendo, le dio un golpe en el culo. Otra. Mi compañero de trabajo y director, al preguntarle cuántos... Así, cada vez que publico una, me llegan 3. Al principio era cada vez que publicaba una, a las 3 horas me llegaba otra. A estas alturas, cada vez que publico una, me llegan 3. Disculpa. Sí. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona por mecanismos de identificación y por ruptura del silencio. Cuento una anécdota más. Si alguna o alguno tenéis alguna pregunta, yo soy muy de conversar, así que levantáis la mano i la hacéis con tota tranquil·litat. De fet, tenim un micròfon habilitat, vull dir que qualsevol persona que vulgui dir alguna cosa, a l'Eva li acostarà el micròfon. A mí me desahuciaron, imagino que lo sabéis, porque lo conté en todas partes, porque pensé que cuando te desahucian tienes que contarlo. Me desahuciaron y me dejaron con 2 niños, un niño y una niña, en la calle. Mi hija tenía 3 años y mi hijo Lucas tenía 9 entonces, y vivimos un año en la calle. De hecho, en un barranco, en una cabañita, en un barranco en la Floresta. Me di cuenta de algo, entonces. Me di cuenta de que un día en La Vanguardia, en la portada de La Vanguardia, apareció un titular que era «Sube la prima de riesgo». Yo entonces era subdirectora en otro periódico. ¿Os acordáis de aquello que decían «Bon día, sube la prima de riesgo, baja la prima de riesgo, sube la prima de riesgo»? Yo pensé que se habían equivocado, porque hay una regla del periodismo que es nunca pongas un concepto que la mayoría de la población no conoce. Entonces, y ahora, desengañémonos, nadie sabíamos lo que era la prima de riesgo, no tenemos ni pajolera idea, yo creo que ni las secciones de economía. Baja la prima de riesgo, sube la prima de riesgo. Pensé primero que se habían equivocado la primera vez, porque ponerlo y en un titular y en portada era una barbaridad. La segunda vez que lo pusieron pensé, miau, nos están desapareciendo a los pobres. Era 2008. ¿Qué pasó? Nunca más volvieron a hablar de que la gente no podía comer, de que las madres no teníamos dinero para comprar libros para ir al colegio. Nunca más volvieron a contar la vida de las personas, cómo se compraba arroz, cómo no se compraba arroz. ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron? Construir una idea que hablaba de la economía,
pero desaparecer el relato del silencio. Cuando no cuentas uno a uno lo que le está pasando a tu vecino, tú crees, o a tu vecina, tú crees que tú eres la única a la que le pasa. Es decir, si cada día nos machacan en la tele con que te van a ocupar la casa porque Manolo Pérez tiene una casa que le han entrado unos ocupas y no puede sacarlos, si cada día narramos eso, ostras, estamos aterrados porque creemos que es una cosa que sucede. Si las cosas no se cuentan, no suceden. ¿Cómo? Hasta el punto de que tuvieron que llegar las redes sociales para que nos enteráramos que España estaba llena de fosas comunes, ¿verdad? Tuvieron que llegar las redes sociales en los 40 primeros años de democracia de este país. Nadie habló de que el dictador sanguinario Francisco Franco estaba enterrado con honras de Estado. No aparecía en los periódicos. Empezó a aparecer hacia 2017-2018. Nadie narró que España y sus cunetas estaban llenas de fusilados y fusiladas. Nadie narró que los republicanos y las republicanas seguían luchando y seguíamos luchando casa por casa y calle por calle por la dignidad de aquellos que murieron y aquellas que murieron por la democracia. Nadie narró que el rey es un ladrón. Nadie narró que no solo robaba, sino que tenía una vida paralela dentro de la Moncloa. Nadie narró que a las mujeres se nos viola o se nos castiga educativamente o sanitariamente. Nadie lo había narrado. Oye, y teníamos una democracia floreciente. Mira qué democracia más bonita. Estoy hablando de hace 10 años, de hace 8 años. Teníamos una democracia de puta madre, con perdón. Pero nadie narraba nada. Y de repente parecía que nos dábamos cuenta de todo esto que no se había hablado. Cuando no hablas de algo, el resto de la población cree que es única y se lo calla. Hablamos porque otras hablan, porque otros hablan. El rey está desnudo cuando alguien dice, el rey está desnudo. De golpe, desde el movimiento feminista, por supuesto, desde las mujeres y sus violencias, pero también desde el ámbito republicano. Yo soy republicana y agradezco mucho, mucho, mucho que por fin se ponga en cuestionamiento la monarquía de este país. Una monarquía que viene de lo peor. Y la muestra es Juan Carlos I, que todavía es rey. Que no digan el emérito, lo llaman el emérito los fachas, porque no quieren llamarlo rey, que es el título que tiene. Porque se nos debería caer la cara de vergüenza, un señor que tributa y todo en un país que no tengo cómo calificarlo, y que se ha alargado con toda su pasta, y que sigue siendo rey de este país. Ahora lo hablamos, pero ¿cuántas décadas hemos pasado de democracia? Pues mira, desde el año 75 hasta 2017, calculad 2 años. Que en el 75 estava jo haciendo la primera comunión y ahora soy vieja, oye. Cristina, tornant una mica al S'acabó, tu, quan vas fer el Cuéntalo ja en el seu moment, deies que era molt important el fet de que es començava a explicar en primera persona. És a dir, una cosa, ara ho lligo una mica amb el que estaves comentant ara, no? El fet de que tu ho expliquis en primera persona és un discurs que té molta més força que si hi ha un redactor que explica que hi ha hagut, que han violat una persona, no? Que t'ho expliqui la persona en primera persona és molt més important, no? I per altra banda, també fa pocs dies, quan vas començar el S'acabó, comentaves que ara sí que era una revolució, no? Que era molt diferent. Què ha fet que ara sigui una revolució i què creus que canviarà a partir d'ara? La primera pregunta, la narración en primera persona es imprescindible. Porque, primero, porque si alguien lo cuenta por ti, un redactor, una escritora, quien sea, lo cuenta con sus palabras y las palabras son imprescindibles. No es lo mismo decir, te amo, que decir, ¡ay, cuánto te quiero! Que decir, me muero por tus huesos. Seguramente lo que sientes es lo mismo, pero la manera en que lo dices crea un contexto en el que otras se pueden ver reflejadas. Si es, tú amas a tu marido, tú amas a tu mujer, tú amas a tu marido, tú amas a tu mujer, tú amas a tu marido, tú amas a tu mujer, tú amas a tu mujer, todo es una construcción exacta. Entonces, no se crean identificaciones. Pero si yo digo, hostia, tío, te me como entero, o colega, guapísima, yo a ti, o te doy la vida entera, amor mío, te doy la vida entera y por ti
me comprometo a... Son distintas, pongo el amor porque no quiero siempre poner ejemplos de violencia y de odio. Son distintas maneras de enfrentar. O te quiero mucho, pero vamos a celebrarlo por separado. Venga, cada uno en su sitio. O te quiero tanto que prefiero ahora parar y recolocar mi vida. Bien, son muchas maneras de enfrentar las formas de amar. En la medida en que muchas personas lo relatan desde su punto de vista, hay una variedad de formas de amar. De la misma manera que si las agresiones se relatan desde muchos puntos de vista, porque si dices, el Me Too era, a mí también, a mí también, a mí también, ¿a ti también qué? El cuéntalo fue el primer paso. No me digas Me Too, a mí también. Porque pasaba una cosa, a quienes niegan la violencia machista, como a los que niegan todo, a los que niegan los derechos de las personas, sean cuales sean, si Gwyneth Paltrow, si Ava Gardner, si da igual, Penélope Cruz dice, a mí mi abuelo me tocaba la teta, y 5.000 muchachas dicen, a mí también, Me Too, 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 a mí también, a mí también. Quien niega esa violencia machista dice, no, ellas no dicen a mí también porque también les tocará la teta. Ellas dicen a mí también porque quieren ser Penélope Cruz. Y en ese relato pierdes. Ahí pierdes. ¿Cuándo no pierdes? Cuando dicen, pues a mí mi padre me hacía, pues a mí mi jefe me hizo. ¿Me explico? Es decir, yo en Cuéntalo, ¿qué hice? Decir, no me digas a mí también. Cuéntalo tuyo. Y en 10 días, 3 millones de mujeres, ahora ya van por 100 millones, o sea, más de 100 millones, pero en los primeros 10 días, que era inesperado, porque salía, aquella invitación salía de una sola cuenta, la mía, de una sola personita, que soy yo, de una sola ciudad, que es, o sea, de un solo lugar muy pequeño al resto del mundo. No era una campaña de Greenpeace. Que de repente tú hicieras ¡flo! Pensé, ostras, qué necesidad tenemos de narrarnos, compañeras. Qué poco narrado está esto. Vale. ¿Qué cambia ahora con el Se acabó? En el Me Too, quien narraba era la víctima. En el Se acabó, quien narra es la campeona. El hecho de que sea Jenny Hermoso una campeona, una mujer que ha ganado un campeonato, como se llame, un mundial, es que yo no sé nada de fútbol, tengo que empezar a aprender porque ahora mi hija quiere ser futbolista. Hombre, quiere una camiseta de una jugadora del Barça, que no sé cómo se llama, y me ha dicho, mamá, un día podremos ir al Camp Nou. Digo yo, mare de Déu, señora Verge Santa, yo en el Camp Nou no me lo puedo imaginar. Pero bueno, yo, oye, soy una madre entregada. Bien, que sea una mujer que ha ganado algo y que su compañera diga, no diga, a mí se acabó. Hay un paso, también porque llevamos unos años donde ha habido una construcción de la idea del consentimiento muy interesante y porque las mujeres hemos empezado a hablar en muchos ámbitos. En muchos ámbitos. La sociedad cambia muy lenta. Yo siempre pienso, voy mucho a hablar con estudiantes, a institutos, sobre todo estudiantes pues, de secundaria y bachillerato. Y me sorprende porque siempre está el grupo de los abusones. Pues nada, pues las denuncias son falsas, pues demuéstrame que... Y me desalienta mucho encontrar siempre esos grupos, pero la sociedad cambia lentamente y sin duda este avance es muy importante porque yo creo que ya no somos solo las mujeres. Yo os digo, cuando yo empecé en el movimiento feminista, que fue a principios de los 90, del siglo pasado, yo me acuerdo de las manifestaciones feministas. A mí, las primeras que hice fue en Nou Barris de Barcelona, porque yo tenía un periódico allí, yo hacía un periódico allí. Éramos 15 mujeres y yo era la chavala y el resto eran pues, de la quinta de Lidia Falcón, es decir, me llevaban 30 años cada una. Vale, eso ha cambiado radicalmente y ahora ya no somos solo las mujeres. Yo creo que cualquier hombre decente, al oír a Luis Rubiales, al ver cómo manejaba a sus hijas, cómo usaba a sus hijas para
para salir ganando. Cuando nos enteramos después que el tío ganaba 1 millón al año y que le estaba pasando una pensión de 400 por las hijas. Tenéis que sentiros orgullosos de vuestro padre, orgullosas de vuestro padre. Pues mira qué orgullo. Quiero decir, cualquier hombre decente vio qué pasaba y que aquello era algo imperdonable y que aquel discurso no era sostenible por ningún lado. Y ese ampliar el campo no solo a las feministas y no solo a las mujeres, està sucediendo ahora y es extraordinario. És extraordinari. Cristina, tu la feies un apunt al tema del consentiment. L'altre dia veia una tertúlia entre la Virginie Despentes, l'escriptora, el meu francès no és gaire bo, segur que no el pronuncio bé, i l'Arancho Varela, la periodista, en què parlaven en aquesta dicotomia entre consentiment, desig i plaer, no? És a dir, que hi ha moltes dones que t'han enviat escrits que deien jo en aquell moment en què potser era violada per la meva parella, perquè era una violació, en aquell moment no ho concebia com una violació i en canvi ara, al cap del temps, sí que ho concebo com una violació, no? Perquè a vegades el consentiment no va del tot lligat, no sé si estaràs d'acord amb mi, amb el desig o amb el plaer també, ¿no? Y això també es un tema que estaría muy bien reflexionar-hi, ¿no? Es complicadísimo y nos daría para 5 charlas, porque es un tema muy complicado. Hay una de las grandes dudas de las mujeres que me escriben y de las mujeres en general que escriben, que se enfrentan por primera vez a narrar las violencias que han sufrido. Hay veces, déjame hacer una puntualización, hay veces que hay mujeres que dicen yo no he sufrido nunca violencia machista. Yo siempre les digo que piensen en 2 situaciones. Una es si tienen hijas, la primera vez que su hija sale por la noche y le dice llegaré a las 3 de la mañana. ¿Cómo lo pasan? ¿Cómo lo pasan? Yo recuerdo sentada en la cama así hasta que llega. Y sobre todo cuando llegues al sitio dime que has llegado. Ese cuando llegues dime que has llegado señala el terror. Y la otra, si no tienen hijas, que piensen en las veces que han andado de noche solas por una calle. Vas andando sola por una calle oscura, quizá de un barrio que no conoces, y oyes detrás unos pasos. El alivio que sientes cuando al volverte ves a una mujer y no a un hombre. Esas son 2 muestras de que la violencia no quiere decir que a ti te agredan, sino que hay una violencia estructural. Fijaos un detalle. Los productos de higiene femenina, las compresas y los tampones. ¿Alguna sabe cuándo fue la primera vez que se testó esos productos, que se probó esos productos científicamente con sangre menstrual? Este mes de agosto. Por primera vez en la historia. Hay una base científica en la fabricación de esos productos. Tiene detrás un estudio científico. ¿Y qué les ponían? ¿Tinta de calamar? Porque a mí lo que me sale no es tinta de calamar. Claro. Bueno, pues hasta este mes de agosto de 2023 no se aprobó. Eso es un tipo de violencia machista. Quiero decir, es amplísimo. Vale, entonces, cuando la violencia no la conoces, no ha sido nombrada, no tienes por qué reconocerla. La violencia se reconoce. Una de las grandes preguntas es, ¿lo de mi marido es violación? Pues tú verás. Claro, a mí no me apetece, pero es mi marido. Pues si a ti no te apetece y se te pone encima cuando te ve cara de que no te apetezca, porque igual no hace falta que le digas, oye, no, sino igual es violación o una agresión sexual. Cuando había un testimonio que era, bueno, es que mi novio me decía que si no le hacía una felación, pues él no se concentraba para dormir, no se descansaba para dormir. A mí apetecerme no me apetecía, pero claro, él se empeñaba tanto en que él no dormía si yo no lo hacía. Hombre, pues quizás ahí hay una agresión. Ese tipo de punto de vista nuevo o el quedarte parada, hay muchas mujeres que desarrollan la culpa y una sensación de culpa tremenda
porque en el momento en que las agredieron, bien que les tocaron en la discoteca, bien que un novio les impuso el sexo, bien que les obligaron a hacer, por ejemplo, la penetración anal es un caso muy habitual, les obligaron a base de insistir y oye, ala, venga, hazlo y vete a la porra. Un testimonio, había una mujer con la hija que tenía cáncer en el hospital que dice, yo pensé, venga tío, vacíate y vete ya de aquí. Porque el tipo iba al hospital a decirle, oye, y de lo mío, ¿qué? Quiero decir, ahí hay un abanico enorme de violencias que no están nombradas y que generan culpa. Porque dices, bueno, finalmente yo participé. Hombre, habrá que ver en qué medida participa una y en qué medida esa participación no es activa y por lo tanto no hay consentimiento. Cristina, el temps passa molt ràpid, realment, ja? I hauríem de... No. Hem de fer una mica de tom perquè tu també ets molt activa políticament. Bueno, sí. Això també és política, el que estem parlant ara, però políticament em refereixo que fa poc hem viscut unes eleccions a l'estat espanyol, estem pendents que hi hagi una investidura, el rei, que tu feies referència abans, va proposar Feijóo, i Pedro Sánchez sembla que vol fer pacte doncs, també amb aquestes converses amb Junts, Esquerra. Junts i Esquerra, per la seva banda, demanen amnistia per poder seure i que hi pugui haver un possible referèndum pactat. Com veus la situació política en aquests moments? Jo el primer que vull dir és gràcies, Catalunya. Gràcies. Gràcies. Jo vivo en el infierno. Jo vaig viure a Barcelona feliç de la vida. Y hace 11 años que vivo en Madrid y Madrid es un infierno políticamente. Madrid no tiene un gobierno de Ayuso con Vox porque no le hace falta. Ella ya tiene los gestos y la manera de comportarse de Vox. Es decir, cuando dicen, oh no, pues mira, en Madrid solo tenéis el PP. Y digo, bueno, tenemos a Ayuso, que es un paso más. Y tiene una alcaldía 3/4 de lo mismo. Es una construcción aterradora. Pero es que en las pasadas autonómicas y municipales, España entera se convirtió en eso. Ses Illes, Balears, la Comunitat Valenciana, Aragón, Andalucía, da igual. Es decir, todo, Castilla y León, todo, Galicia, pero sobre todo entró Vox fortísimo, para mí especialmente doloroso, en Baleares, Comunitat Valenciana y Aragón. De repente vi clarísimo que había dos territorios, Euskadi y Cataluña. Cataluña para mí mucho más querida y de una forma, por mucho que nos vendan en las Españas la radicalidad catalana, yo las maneras del pueblo catalán las admiro, las respeto profundamente y creo que deberían ser ejemplo para el resto de España. Yo cuando vi, yo lo primero que voy a ver en las generales, cuando habían pasado las autonómicas y municipales, yo estaba aterrada, porque Vox está en el Estado. Es decir, dicen, no, pero no ganará Vox el gobierno de España. Nos da igual. El gobierno de la Comunidad Valenciana es Estado. El gobierno de Aragón es Estado. El gobierno valenciano es Estado. El gobierno de Castilla y León es Estado. La extrema derecha, que hace 10 años pensábamos que era impensable, está en las instituciones del Estado y gobierna. Y sus gobiernos son aterradores, porque yo cada vez que quitan igualdad, cada vez que quitan cultura, cada vez que quitan las ayudas a las dependencias, que quitan el impuesto a los ricos, yo lo sigo, es extraordinario. Yo lo primero que miré es qué había pasado en Cataluña. Pensé, sí señor, hay un territorio donde todavía la izquierda y el pensamiento son posibles. Y en este momento, para mí Cataluña se ha convertido en lo que debería ser el lugar al que mira el resto de España. Porque ya sé que el procés generó sus fracturas, el procés generó sus debates, lo que queráis.
La extrema derecha española es la extrema derecha española y no tiene comparación con nada. Son gente que defiende las armas. Yo quiero recordaros que Abascal, una de sus primeras entrevistas era: yo salgo armado con pistola. Yo salgo armado con pistola. Y a nadie le pareció raro entonces y le votaron muchísimas personas. En este momento yo doy por hecho que Junts, más allá de lo que pase hoy, que el 11 de septiembre y el 1 de octubre siempre son más teatrales, hay una teatralización de la política, porque está bien que así sea, porque son simbólicos. Y hay que darnos espacio en lo simbólico, ¿eh? No nos echemos la mano a la cabeza. Y cada uno tiene su espacio y reclama sus partes. Pero yo doy por hecho, y lo doy por hecho, que habrá un gobierno de coalición de socialistas y Sumar con los apoyos de todo lo que no es Vox, PP y Coalición Canaria. Y Coalición Canaria puede que también, porque les conviene. Lo doy por hecho. No entendería que no fuera así. Y yo creo que hay una parte grande de los analistas políticos con los que hablo a diario que lo da por hecho también. Creus que actualment hi ha una desafecció política? Perquè durant les eleccions, a les últimes, sobretot es va comentar la gent jove que s'havia quedat a casa, no? I això preocupa bastant el fet que l'extrema dreta vagi augmentant, no? I que hi hagi aquesta desafecció potser de la gent jove que potser no lluita tant pels drets i que potser això és un procés cíclic, no? Que quan vegin que aquesta dreta pugui anar fent incursió, que realment hi hagi una altra vegada una revifada de més compromís, no? O no? Ho veus així o no? Hay una parte de los teóricos de la política que critican mucho la política de las emociones. No, es que la extrema derecha crece porque la política es muy emocional. La verdad es que no. La verdad es que la extrema derecha ha bajado 19 diputados en el Congreso de los Diputados de España. Es una barbaridad. Ha bajado casi la mitad en las generales. Subió en las autonómicas, bajó en las generales. Y yo creo que hay una parte de emoción política que es imprescindible para que los jóvenes no sientan desafección. Es decir, hay una cosa que es la matemática electoral, hay otra cosa que es la matemática política y el análisis político, y hay algo que es la emoción de la lucha por hacer un mundo mejor y más justo. Tenemos que hablar. Hay veces que me preguntan, Cristina, ¿por qué haces esto? Porque creo que lo contrario está mal. Y hay veces que no hace falta mucho más argumento que la ética. Es que creo que esto está bien hecho. Es que creo que esto está mal hecho. Yo creo que la lucha por hacer las cosas bien y por una sociedad más justa es una lucha que engancharía a los jóvenes y no esta idea que ha ido ganando peso porque a la derecha le conviene mucho, porque la gente de la derecha vota por pasta, excepto una parte que vota por un nacionalismo radical. Vox es un ejemplo tremendo y en Cataluña tenéis algún otro. Más allá de esta gente, que son pocos, hay un relato de las derechas, no solo de la extrema derecha, de las derechas, muy técnico, muy macroeconómico, muy frío. Ese relato no nos beneficia a la gente que creemos en la lucha por los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen un relato frío. Los derechos de la ciudadanía, la lucha por la igualdad de condiciones, por la igualdad en todos los aspectos, la lucha por la justicia social, no es una lucha fría. Ahí necesitamos corazón. Y a mí me da miedo estos grandes teóricos de la política, también de izquierdas, que hablan siempre de que la política de las emociones no funciona o da votos a la extrema derecha. Chicos, yo siempre he sido marxista, feminista de izquierda radical, y yo lloro en las manifestaciones, yo lloro en las calles cuando salimos por la violencia machista.
Y aquí me lo vais a perdonar, yo lloro cuando oigo la Internacional. Entonces, esto es lo que yo soy. No puedo más que contaros cómo yo soy y cómo pienso. Tu creus que l'ús de les xarxes també té incidència en com arriba aquest discurs? Per exemple, amb l'extrema dreta es deia que havien fet molt ús de les xarxes, no? I que això fa arribar una altra nova forma de fer política? Absolutamente. Pero es que además que nos creemos, las redes son empresas privadas. ¿O se cree alguien que cualquier empresa privada tan grande va a estar por la igualdad y por la lucha de clases? No, queridos, son el mal. Twitter es el mal, Instagram es el mal, Facebook es el mal. Solamente sabiéndolo se puede usar. Se quedan tus datos, te manejan, te usan, te monetizan, te ganan dinero contigo y cuando ya no te sirven las dejas. Yo salí de Twitter corriendo. Mira, cuando yo salí de Twitter tenía 150, 180 mil seguidores y me daba trabajo. Yo ganaba dinero estando en Twitter porque me llamaban de aquí, de allá, porque la gente decía, ostras, si lo pone Cristina en Twitter, pues Las Franquesas se conoce. Pues mira, pues ya no estoy en Twitter. Y Las Franquesas se conocerá igual. Quiero decir, las redes hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa? Que lo que llaman el algoritmo, que no es más que el uso de tus datos y el manejo de los datos de todos y de todas para sacar beneficio y para modificar una sociedad, multiplica los mensajes de derecha y extrema derecha. Claro, no va a multiplicar lo contrario. Nunca el capital y la empresa privada, y mucho menos las grandes corporaciones, van a estar por el reparto de la riqueza. Chicas, seríamos tontas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente hay una parte enorme del voto de Vox que se ha hecho joven. Esa parte que se ha hecho joven, es decir, el franquista con caspa ha ido retrocediendo y volviendo al PP y, sin embargo, los antiocupas, los macarras estos violentos rapaos, de repente tienen una panda de jóvenes que son tiktokeros. Vienen de una red que se llama TikTok, donde la extrema derecha se ha hecho fuerte, no solo en España, en el mundo entero. Cristina, tornant una mica a l'àmbit de Catalunya, he llegit alguna entrevista en què tu deies que durant l'1 d'octubre havies trobat falta de suport de la resta de l'Estat al moviment d'un possible referèndum o així, ¿no? Si una población sale y quiere poner unas urnas en la calle, España entera tiene que apoyarla. Si es que me da igual que estar de acuerdo o en desacuerdo con qué es lo que va a preguntar. ¿Me explico? Quiero decir, mi postura acerca de Convergencia y Unió era conocida en su época, muy conocida, y pagué por ello. Pero si una población decide que quiere votar, tiene que poder votar. Es que no podemos convertir la idea de votar en algo criminal. Y sobre todo no podemos olvidarnos tan rápido. Es decir, yo recuerdo después del 1 de octubre las imágenes de los palos a la población salieron en los medios de comunicación del mundo entero. Yo estaba en una tertulia en directo y salieron en todos los medios de comunicación del mundo como un pasmo. ¿Por qué a la semana siguiente ya lo llamábamos golpe de Estado? Es decir, ¿cómo? Yo lo sé porque estaba en las tertulias en las que se convirtió, en las que pasó de ser ¿qué está pasando? Los catalanes han dado un golpe de Estado, los catalanes nos odian. Esa idea de los catalanes nos odian, yo siempre decía, en las tertulias, yo soy catalana. De hecho, hay mucha gente que cree que soy catalana porque en aquella época yo soy catalana. Y ¡pum! Es decir, no se puede criminalizar a una población completa. Y en aquel momento hubo una criminalización de Cataluña completa y de Cataluña entera. Y de ahí ha quedado en la derecha española y en la ultraderecha española una construcción catalanófoba que quien me la niegue es porque no conoce a la gente que yo conozco ni habla con la gente que yo hablo. Y yo trabajo en política, trabajo en el Congreso y en todas las tertulias donde está esta gente. Y os lo digo, y es así. Si us sembla, queda un quart d'hora. No sé si teniu preguntes. Ara podríem obrir, perquè a les 12 sabeu que tenim l'acte al Monòlit i potser seria bon moment per fer una mica de tertúlia entre el públic amb la Cristina Fallarás. Sí, endavant. Bea. Es que no sé si te oirán ahí atrás.
I a més per YouTube... Ja em puc tirar, no pateixis. Bé, el tema d'ara que has tocat, l'estat espanyol, el que és l'estat, no els espanyols, són molt bèsties. Són capaços de tot, i quan dic de tot, és de tot. Llavors, com que ara, pel tema d'abans, què opines vostè d'aquests inversors de Telefònica que han fet d'aquest país que has nombrat abans, que ja saps, el que diuen com tracten les dones? Sí, los árabes. Ara no se'n parla. No, no se habla y tenemos un problema, pero el problema no es Telefónica. El problema es mayor. El problema es que usted y yo hemos visto a jugadores jugar con Qatar aquí, jugar con Emiratos Árabes aquí, y hemos visto cómo se vendían equipos de fútbol y campeonatos de fútbol a esos países. A mí, no solo como mujer, sino como persona que defiende los derechos humanos, me parece una barbaridad. Pero una barbaridad. Me parece una muestra brutal de cómo vender los derechos de las personas, no solo de las mujeres, voy a insistir, de las personas por 4 perras, porque me da igual que sean unos grandes inversores, por 4 perras venderlas. Y el problema es que esta gente puede comprarlo todo. La cuestión es cuánto estamos dispuestos a vender. Yo quiero recordar que teníamos muchas empresas que eran públicas, ¿verdad? En los años 80. Que las empresas de los suministros básicos tienen que ser públicas, desde mi punto de vista. Y que hubo una privatización salvaje del agua, de la luz, de los transportes, de las comunicaciones. Bien, después de esa privatización, que le vendes al capital los suministros básicos, el siguiente paso, que es venderlo a quien más pague. Ahí tenemos que estar muy atentos. Y a mí en este sentido me ha interesado mucho el pequeño enfrentamiento, que no ha sido muy público, pero sí ha sido un poquito, entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Porque son 2 mujeres, en teoría pertenecientes a la izquierda, cuyos puntos de vista no son el mismo. Nadia Calviño ya representa, yo creo, más a Europa que al Estado español o que al gobierno de España, pero ha habido 2 puntos de vista que, ojo lo que va a pasar aquí. Pero la cuestión yo creo que es, vamos a ir a un mundo donde las comunicaciones lo van a ser todo. Ya vivimos con esto. Nosotras y nosotros mucho, nuestros hijos y nuestras nietas, todo. ¿Quién controla esto? ¿El que más paga? ¿Quién controla lo que sucede aquí dentro? ¿Y cuánto pagan por hacerlo? ¿Cuánto paga Twitter? ¿Cuánto paga Elon Musk en este caso? ¿Cuánto paga Microsoft? ¿Cuánto paga Apple por hacer lo que nosotras le llenamos de contenido? Ahí hay un tema. Es decir, ¿por cuánto nos vendemos? Gracias. No sé si contestaba a su pregunta. Gràcies. Gràcies. Bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per ser aquí. T'agraeixo molt que hagis pogut venir. Al contrario. I moltes gràcies també a les franqueses per l'organització. Jo t'escoltaria tot el dia i de tots els conceptes que has parlat, doncs podries parlar segurament cada setmana un concepte diferent de tots els que has parlat. Quan has parlat del tema de la menstruació, pensava que mencionaries el tema de l'IVA. Fa uns anys, ara potser ha canviat una mica, però des de fa uns anys, la indústria pornogràfica, per exemple, pagava només un 4% d'IVA, mentre la resta de les persones menstruants pagàvem el 21% d'aquest IVA. I ara potser ha canviat una miqueta, però no deixa de sorprendre aquesta dada. I respecte al teu Instagram i tots els testimonis que estàs recollint, no sé quin creus que serà el següent pas, i dir-te que potser a mi m'agradaria personalment, que veig que hi ha molta por, molta vergonya, molta culpa en tots els testimonis que estàs recollint, i m'agradaria que el següent pas fos que deixéssim de tenir aquesta por i aquests sentiments horrorosos de culpa, de és que jo era petita, és que jo vestia no sé com, és que jo anava sola pel carrer, tota aquesta culpa que tenim tan gran i que es visualitza en tots els testimonis que estàs recollint, i que ja et dic, a mi m'agradaria que fos el següent pas. Ojalà. En tota aquesta lluita que portem, tant
tan ràpida i accelerada que per sort estem vivint. Gràcies. Muchas gracias. Fíjate que el cambio dependerá del castigo social. No hay castigo social. Es decir, yo siempre digo que cada sociedad tiene la violencia que tolera. Un ejemplo. Si esta noche os vais a tomar un cubata, no sé si, o algo, os vais a tomar un cubata a un pub. Ya son las 2 de la mañana, vas a la barra, ponme el gin tonic cargado. Y ya, te está sirviendo la copa un niño de 9 años. Y te dice, ¿con mucho hielo o poco? Tú coges el teléfono, llamas a la policía, agarras al niño, preguntas por el dueño, ¿verdad? Porque no permitimos el trabajo infantil y mucho menos que te sirva copas a las 3 de la mañana. Si vamos por el campo por aquí y vemos a gente de invernaderos, no sé si esta zona es invernadero, pero da igual, pues gente del campo, y vemos que son, por ejemplo, un grupo de marroquíes atados con grilletes y cadenas. Cogemos el teléfono, llamamos a la policía, vamos ahí y aunque sea mazazos les quitamos las cadenas y les damos agua. Porque en nuestra sociedad es intolerable el trabajo infantil. Es intolerable la esclavitud. Si nos enteramos de que a una mujer la humilla a su marido, de que a una mujer la han violado, de que mientras van narrando, si no paramos todos y todas a la vez y actuamos, es por una sola razón. Si toda España está llena de puticlubs, donde no sabemos quién hay dentro, y sería tan fácil como que todos, oye, mira, hay una nómina de puticlubs, mira, yo de Madrid a Barcelona, pues si voy en coche puedo contar unos 70, 80. Puticlub de carretera, puticlub de polígono, solo a la salida de Madrid tengo ya los 70. ¿Qué hay ahí dentro? ¿Esclavas sexuales? ¿Hay ahí dentro menores? ¿Hay ahí dentro víctimas de la trata? ¿Hay ahí dentro mujeres a las que les han quitado el pasaporte y viven a golpes? ¿Hay ahí dentro mujeres narcotizadas? No tenemos ni puñetera idea, ¿verdad? Porque como no entramos. Porque esa violencia se tolera. Porque la violencia contra las mujeres se tolera. Cuando deje de ser tolerada, cuando deje de ser una violencia tolerable, hablaremos con la cara destapada y en nuestro nombre. Mientras tanto, no lo haremos. Y para eso hace falta que la mayoría de la población, es decir, que aquellos hombres que no han dado el paso todavía, lo den y digan, compañera, sí señora, y te voy a decir más, yo una vez hice esto y me arrepiento, y era normal, o lo que te quieran explicar, me da igual cómo lo explique, porque cada uno tiene que acabar sacándolo de una manera o de otra. O se muevan por la lucha, no existirá. Pero estas mujeres saben perfectamente que tienen que preservar su identidad, porque si no, cuando lleguen al pueblo donde narran los hechos, por la calle las mirarán, se reirán de ellas y no podrán ir tranquilamente al bar a tomar un café. Y porque muchas de ellas dicen, no pongas uno detrás de otro porque como mi marido sabe alguno, me da vergüenza que conozca a otros que no le he contado. Es decir, que no se las han contado ni a sus maridos. Muchas. No pongas mi nombre que mi marido no lo sabe. No pongas mi nombre que mi familia no lo aguantaría. La inmensa mayoría. ¿Por qué? Porque es una violencia que todavía se tolera, es decir, que se castiga más todavía a la víctima. Yo cuando conté que había sido violada en la infancia, o cuando cuento lo del Mundo, cuando cuento lo del político que me mandó la foto de su pene aquí en Cataluña, del Parlamento, etcétera, son casos que he contado, pero yo los he contado desde hace muchos años. El castigo que yo he recibido profesional, en la calle, en mis círculos de amigos, es inenarrable. Ahora ya no lo recibo, pero yo he tenido verdaderos problemas que me han tenido que llevar a psiquiátrico y amenazas de muerte, no solo a mí, como he contado antes, sino a mis hijos. Por hablar. No sé si hi ha alguna pregunta més, alguna intervenció. Cristina, tu creus que el fenomen aquest del se acabó, a part de que les dones s'animin, no? O que trenquin el silenci aquest que comentàvem, també remourà consciència entre els homes? És a dir, a lo bestia. I que aprenguin
o que entenguin que potser agressions que ells tenen o violència que tenen com a normalitzada deixi de ser normalitzada. Es que si hubiera pasado en el mundo del teatro no, pero como ha pasado en el mundo del fútbol sí. Es fascinante, es así. Ha pasado en el mundo del fútbol. El otro día estaba en un bar desayunando, además estaba con mi hija, que es muy graciosa. Ella es de una generación que ya, y aparte tiene una madre que es pesada como el plomo que soy yo. Entonces va con el feminismo un poco de serie. Y además es muy gracioso porque yo he tenido 3 maridos, os voy a decir ahora una cosa yo íntima. Yo he tenido 3 maridos, tengo 3 exmaridos. Y de repente acabé tan harta que peché una novia y ahora tengo una novia de rechupete. Y pensé, a la mierda, los tíos, ya le he dado suficientes posibilidades, ya he tenido 3 a cascarla. Vamos a ver con las mujeres y me va mejor. Y me va mejor, me va mejor. Entonces, pues esto mis hijos lo han vivido con cierto sobresalto, ¿sabes? Cada vez que entraba un hombre nuevo a casa, pues, pero ya cuando les dije, esta es mi novia. Pues viva, viva. Entonces, teníamos un tipo al lado y dice muy serio, es que desde luego el fútbol, yo te lo digo, las mujeres donde entran lo destrozan todo. Han entrado en el fútbol, nos estamos quedando sin fútbol. Tenía la sensación el tío de que en cuanto habíamos puesto un piececito en el fútbol, las mujeres, se les iba a ir al carajo todo lo que disfrutaban. Porque hay una cosa tremenda. ¿Os habéis dado cuenta, compañeros? Vosotros estoy segura que os habéis dado cuenta. Que ves a un amigo que hace tiempo que no ves, o a un amigo que ves habitualmente y tú dices, hola, yo te digo, hola, ¿cómo estás? Estoy agotada, tía, tengo a la cría que está pesadísima, no sé qué. Hola, ¿has visto el Barça? Hola, ¿viste el Betis el otro día? Hola, oye, ¿vas a ver al Lleida? Dices, hostia, es que es un ámbito que a mí me fascina, que lo primero que se dicen es sobre un partido de fútbol o sobre un equipo. Y digo, qué manera de ponerse el escudo y no decir, estoy desanimada, yo ya no sé si quiero seguir en el trabajo que tengo, o me duelen los riñones porque tengo una menopausia feroz. Que esto es una cosa que decimos, entonces, ¿qué tal? Hòstia, vas veure el Messi, vas veure el Messi. Y yo los miro y pienso, madre de Dios. Bueno, eso de que les hemos destrozado el fútbol me pareció muy paradigmático y pensé, les estamos tocando las pelotas. Les estamos tocando, esta vez sí, las pelotas a 2 manos i ara tindran que fer alguna cosa. No sé si hi ha... Sí, alguna pregunta més? Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntar por saber qué opinas sobre la violencia machista dirigida a los mismos hombres, que es algo que creo que no se suele hablar mucho al respecto. Me refiero, por ejemplo, muchas veces se habla de que a una mujer se le tiran piropos a la calle y se puede sentir ofendida. Evidentemente se puede sentir incluso asco. Yo esta mañana mismo he recibido comentarios poco favorecedores, se podría decir, y he dicho... Cada día. Pero también hay hombres que reciben este tipo de comentarios, no solo de los mismos hombres. ¿Por parte de hombres o de mujeres? De ambos. Es decir, yo he visto así de hombres, tengo así de amigos que han recibido comentarios de chicas en discotecas o en cualquier sitio diciendo en plan, ¡buah, que te lo comería todo, qué bueno estás, que no sé qué! ¿Y se sienten incómodos? Sí, se siente incómodo, es a lo que me refiero. Muchas veces creo que se habla de la violencia machista dirigida únicamente hacia mujeres y creo que también los hombres pueden ser víctimas de violencia machista, de ellos mismos y de mujeres que también son así. Bueno, ¿Qué opinas al respecto? Opino primero que no es violencia machista. Quiero decir, el machismo es contra las mujeres, no contra los hombres. Puede ser otro tipo de violencia, desde luego, si ellos se sienten incómodos o invadidos su espacio o se sienten amenazados, es un tipo de violencia que deberían decir, párate aquí, esto no me gusta. Pero no es violencia machista. La violencia machista es un tipo de violencia. De la misma manera que el terrorismo es un tipo de violencia, la violencia LGTBI-foba es otra, de la misma manera que la violencia entre homosexuales es otra. Hay violencias. La violencia machista es la violencia que se ejerce contra la mujer por el hecho de serlo. Entonces, si es contra un hombre, a no ser que sea que esté transicionando o que sea trans, es difícil que sea violencia machista. Y en caso de que o sea, lo tratamos como otro tipo de violencia, ¿crees que se debería proteger igual a hombres que pasan por este tipo de situaciones que a mujeres? No tengo ni idea, imagino que eso está estipulado por la ley, pero es que, a ver, a los hombres
¿cómo decirte? A los hombres se les agrede muy poco, se les ataca muy poco. Y solo cuando una agresión es significativa porque se hace contra un grupo muy determinado de personas que además están, por así decirlo, en inferioridad de condiciones, por hablar en palabras muy llanas, es decir, son un colectivo considerado vulnerable, que ya es jodido que hablemos de las mujeres como tales porque son la mitad de la población, solo entonces es una violencia que requiere un cierto, como los delitos de odio, una cierta atención específica. La agresión está tipificada en el Código Penal de la misma manera que está tipificado en el Código Penal casi todo y en el civil el resto. Pero hay un tipo de violencia que es la violencia machista, igual que hay un tipo de delito que es el terrorismo, que son muy específicos y que están tipificados porque suceden por razones específicas que socialmente tienen sus características. Ok, muchas gracias. A ti. Bé, hauríem d'anar a tancar la sessió perquè ara a les 12 tenim, com us deia, l'acte institucional al monòlit del passeig del passeig de Camanem, perdoneu. Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Oye, muchísimas, no sabéis la ilusión que me ha hecho venir a las Franquesas el 11 de septiembre. Muchísimas gracias. Gràcies.